Saludos y bendiciones en esta fresca y hermosa mañana en la cual estamos dando inicio a este diplomado o seminario de ministro de culto acá en la sede de Mi Refugio, Centro de Avivamiento Mi Refugio, en el cual pues hay algunos hermanos presenciales, también tenemos algunos que van a estar a nivel virtual en algunas localidades, algunos que no pudieron estar hoy en esta mañana con nosotros. Vamos a ver en este seminario de ministro de culto varias aristas que tienen que ver con lo que es un ministro de culto desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista jurídico. Creo que tenemos acá un abogado, ¿cierto? Ok. Damos gracias a Dios por todos y le damos la bienvenida a cada uno. Este material es compilado por el licenciado Javier Peraza del Instituto Teológico Cristo Resucitado y está apoyado también por la Universidad Politécnica Territorial del Táchira, que es una de las que emite los certificados de ministros de culto, y también por el emprendimiento educativo que tenemos a nombre de Octaviano Torres como reformador. ¿Sí? Entonces entramos en materia, señoras y señores, en esta hermosa mañana. Vamos a la primera parte de lo que es el concepto de ministro de culto. ¿Sí? La educación teológica de hoy debe preparar a los presentes y futuros ministros para que interpreten los tiempos, las realidades y asuman compromisos de responsabilidad con su vocación y llamado ministerial. El liderazgo debe de equiparse con las mejores estrategias y cualidades que el cambio demanda para ser efectivo en su labor ministerial y en su compromiso cristiano. Por esa razón, entonces, tenemos que ver ciertos detalles que tienen que ver con nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, el apóstol Pablo, uno de los grandes eruditos de los escritores, de paso el que escribe más libros en el Nuevo Testamento, nos dejó y nos dejó un fundamento que habla de nuestra realidad, no solamente acá en Tesalonicenses, el libro que hemos tomado como base, primera a Tesalonicenses 5:23, sino que en varias partes de la Escritura nos afirma, como está acá escrito, donde él dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y luego habla quiénes somos nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, para esas tres áreas del componente que somos, hay palabra escrita, hay mandamientos, hay normas y hay estatutos. Entonces, entendiendo que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, debemos de tenerlo muy claro para poder ejercer y para poder ser unos ministros competentes. Por lo tanto, acá en este seminario vamos a tener como lectura dos libros de la Biblia. Uno de ellos es el libro de Juan. ¿Sí? Vamos a leer el libro de Juan completo en su totalidad, lo cual nos va a llevar un aproximado de algunas 10 horas de clase, porque lo vamos a leer dos veces, al menos que usted tenga la capacidad, ¿sí?, de solamente con una sola lectura conseguir los dos tópicos o temas que vamos a buscar en ella. ¿Cuál es? Vamos a buscar el verbo creer. ¿Cuántas veces usted va a conseguir en el libro de Juan la palabra creer en todas sus dimensiones? Creí, creyeron, creerán. En algunas versiones bíblicas habla de crea, pero no de crear, sino de creer, del verbo creer. Entonces usted va a buscar cuántas veces aparece, que de paso le voy diciendo, pasa de 100.
Quiere decir que si usted lee el libro y consiguió 70, 80 veces la palabra creer, sígalo leyendo porque se le escaparon varios. Pasa de 100 el verbo creer. Luego usted se dará cuenta por qué buscaré. También vamos a buscar la palabra vida eterna, así como suena, vida eterna. Y también la palabra vida. Por supuesto que se refiere a la vida eterna. Es como cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. La deja ahí. Y luego dice, y vida en abundancia. No es lo mismo la primera vez vida y la otra en abundancia no es lo mismo, aunque se escribe igual. Una es vida eterna, eso está sobreentendido, y lo único que usted puede tener en abundancia tiene que ver con las cosas naturales. Y Jesús vino para que tengamos las dos. Vida, que se sobreentiende que es vida eterna, y vida en abundancia. En abundancia, ¿qué podemos tener? Las cosas que se pueden tener naturales, porque espiritualmente la vida es plena, completa. No necesitamos dos vidas eternas, no necesitamos dos Espíritus Santos, no necesitamos dos nacimientos de nuevo. Con uno solo es más que suficiente, porque de paso, no hay más. No hay más. Ok. Eso es en cuanto a la lectura y el análisis del libro de Juan. Luego entonces vamos a estar leyendo y analizando el libro de Hebreo, que nos va a llevar unas 5 horas también. Sin embargo, en el libro de Hebreo vamos a buscar solamente cuántas órdenes sacerdotales Dios en su soberanía estableció desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas órdenes sacerdotales? No cuántos sacerdotes, sino órdenes. ¿Y bajo cuál de ellas tú estás? Esa es la gran pregunta. ¿Bajo cuál de ellas tú estás? Libro de Hebreo. Eso es la primera etapa, la primera parte. De eso, por supuesto, hay que hacer un pequeño resumen escrito en el cual, pues, el último día o dentro de un mes nos volvemos a ver la cara para hacer una pequeña defensa de este material. ¿Sí? Luego, entonces, pasamos a la segunda parte, que es la guía que tenemos acá, que ya hemos comenzado a estudiarla, a leerla. Seguimos entonces. En cuanto al compromiso cristiano, claro está que la experiencia de los años le brindarán otro espacio más para aprender y desaprender, muy importante esta parte, a lo largo de su ministerio. ¿Por qué hablamos de desaprender? Ok, porque en mi caso, gracias a Dios y a las fuerzas que me ha dado, este año estoy cumpliendo 40 años dentro del Evangelio. Ahora, cuando nuevo creyente, aprendí o me enseñaron una serie de cosas y aprendí, por supuesto, y como buen estudiante, pues, las creí y las enseñé. Ahora, a esta altura de la vida, me doy cuenta que muchas de ellas no eran verdad. Ahora, ¿tiene culpa el que me enseñó lo que me enseñó? Sí, pero no tenía mala intención. Solamente lo hizo porque eso es lo que él conocía, eso es lo que le dijeron. Él no investigó, él no averiguó, como nos ha tocado a algunos a esta altura de la vida. Entonces hemos investigado y hemos tenido que desaprender para reaprender. Hemos tenido que descolonizarnos para poder aprender correctamente ahora, a esta altura de la vida, muchas cosas. Entonces, la experiencia es buena, sí, no deja de ser buena, pero no es indispensable. No es indispensable, ¿sí? Ahora, educar ministros y ministras para que funcionen en una época de contraste y cambios es un reto. Sí, ejercer el ministerio atinadamente es otro reto. 2 retos tenemos acá: el orientar, el direccionar, el corregir a esta altura de la vida a ministros y a ministras, enfrentarnos con el caso donde muchos ministros no aceptan a las mujeres como ministras, enfrentar el caso de muchos ministros que piensan que el ministerio que recibieron es para mandar, es una posición de jefe
no lo es. Es una posición de gobierno, sí, pero de gobierno del genuino democrático, no del que se nos ha hablado de democracia, que lo menos que hay es democracia en lo cual. Es decir, el ministerio es lo que en el ámbito democrático hablan de participativo y protagónico, que en la realidad no lo hay. Pero en el ministerio sí. Nosotros, los hombres y mujeres que han sido o hemos sido llamados a un ministerio, es a servir, no a servirnos. Es a orientar, guiados por el Espíritu Santo, no por nuestros caprichos, no por nuestras pasiones, gustos y deseos. Ahora, esta oportunidad que Dios nos ha dado de servir es una bendición. Sí, aprender es adquirir conocimientos por medio del estudio, que es lo que muchos no se proponen hacer. Desaprender es la oportunidad que se tienen o que se dan o se tienen las personas de aprender temas o cosas de interés inmediato, dejando de lado aquellos contenidos que no se ajustan a la realidad del momento. No dejar del todo sus conocimientos, sino más bien, por el contrario, ampliar su bagaje cultural con temas de más importancia o trascendencia para las personas. Es decir, en el tiempo, en el momento que yo me eduqué, no teníamos estos medios de grabación a este nivel, no teníamos este medio como estamos grabando los audios acá. Lo que se enseñaba allá se quedaba ahí nada más. Entonces, lo que se queda ahí no es tan viable para compartirlo y discutirlo, pero ahorita grabamos video, grabamos audio y luego se sientan las personas a discutir y de acuerdo a lo que se dijo, nadie puede decir yo no lo dije porque está grabado. Entonces es un desafío más grande a esta altura de la vida. Conozco gente que nacieron y se criaron conmigo y no han grabado ni un audio, ni un video. Yo doy gracias a Dios que me introdujo en esta área. Ya tenemos en YouTube más de 700 videos y audios, pues hay varios también, los cuales están rodando y están educando a otros y a otras, así como acá. Hoy habemos un grupo de personas, pero luego de que este material se dé, se va a difundir y hay otro grupo de personas que van a oír y a ver el material y también van a estudiar. Ahora, es importante que tanto la iglesia y sus ministros tengan presente el momento actual que estamos viviendo, que consideren también la importancia de la preparación teológica ligada a otros campos del conocimiento a fin de dar respuestas y ejercer un ministerio efectivo en consonancia con los tiempos actuales, porque o enseñamos nosotros bien las cosas a través de las redes sociales o los que están en las redes sociales torcidos nos van a torcer más la gente de lo que están. Entonces es un desafío. Las redes sociales, muchos les temen, muchos les tienen miedo porque por naturaleza en las redes sociales hay muchas ofertas de diferentes índoles que algunos le temen, pero hay que hacerlas. Es decir, las redes sociales es otro mundo similar a este. Igualito en este hay oferta todos los días. ¿Sí? Ahora, el filósofo Heráclito de Éfeso afirmó la existencia del cambio al expresar que éste permanece en el mundo. Es por esta razón que quienes educamos, pastoreamos y lideramos generaciones debemos procurar, oiga, asumir la mejor aptitud frente a los cambios que son inevitables. ¿Sí? Los cambios son inevitables, siempre van a estar dándose. Sin embargo, debemos estar claros que los cambios se van a dar en la parte social y en la parte moral. En la parte espiritual no hay cambios. Solamente logramos niveles de conocimiento que nos van a dar seguridad y precisión de lo que ya en parte conocemos. Ahora, las generaciones
a las que un ministro tiene que enfrentar son generaciones de Facebook, Twitter, Space, el Wi-Fi y de los teléfonos en todas las dimensiones. En otras palabras, son generaciones tecnificadas y generaciones preocupadas por la imagen. Estas son generaciones modernas, postmodernas y transmodernas, que a la vez manifiestan falta de dirección y de sentido a la vida, aunque la mayoría de veces el individuo no entienda qué es sentido, qué sentido a la vida. Ahora, vamos a ver qué es lo premoderno. La generación de la iglesia en lugares rurales, en donde la señal del internet aún no ha llegado. Son pocos los lugares, pero todavía los hay. Sin exagerar, se carece de energía eléctrica. Les reitero, son pocos los lugares, pero sí los hay todavía. Acá, yo que he caminado un poco, acá en Lara y Falcón. Ahora, vamos a lo moderno. La generación de las iglesias en lugares rurales en donde ya existe un café, un internet, aunque el agua potable y todos los servicios públicos no estén al alcance de la mano, si los hay. Conozco sitios así, donde no hay estos servicios y hay internet. Ahora, postmoderno. La generación de las iglesias en lugares urbanos y semiurbanos, en donde la globalización ha penetrado fuertemente, donde hay libre expresión de los sentimientos, la necesidad de estar a la moda, la muerte de los ideales y los eslogan, de publicidad que invitan al individualismo y a la no creencia en absoluto. Eso es lo posmoderno. Transmoderno, la generación de la iglesia en las grandes urbes, en donde la globalización se expresa en el uso del celular, las telecomunicaciones, la señal de internet en tiempo real y otros avances tecnológicos que se han apoderado del mundo y de sus ciudadanos. Es decir, como ministros de culto, estas tres posiciones, o cuatro, debemos de tenerlas muy claras. Y debemos de tenerlas presentes y debemos de prepararnos para todas estas áreas. Ahora, esto no solamente tiene que ver, óigame, con el servicio que hacemos dentro de la iglesia, porque tenemos personas dentro de la iglesia que no se mueven en ninguno de estos ámbitos, pero en su casa tienen hijos, tienen nietos, vienen los bisnietos, y es un trabajo igual, similar al que se hace en la iglesia. Porque, ¿qué es una iglesia? Un conjunto de familias, ¿sí? Entonces, aquí se reúne el conjunto de familias, pero ya va. ¿Esto es la iglesia? No, la iglesia son las personas. Entonces, en su casa, ¿qué hay? Una familia, en algunas. En otras hay familias, es decir, hay varias familias, funcionales y disfuncionales. Entonces, la iglesia no es esto que está aquí. La iglesia es la gente que vive, ¿a dónde? En su casa. Por lo tanto, en su casa, ¿qué hay? ¿Un infierno o una iglesia? ¿Un pequeño paraíso o qué es lo que hay? Importante averiguarnos eso, ¿verdad? Ahora, la palabra ministro proviene del latín minister, que significa subordinado o servidor. Muy importante que nos grabemos esta palabra. La palabra ministro proviene del latín minister, que significa subordinado o servidor. Por ese motivo, cuando se habla o se hable de ministros de culto, se refiere a aquellos que sirven a Dios en diversas facetas del ministerio cristiano,
no exactamente los que atienden en el púlpito. En cualquier área donde usted esté sirviendo, usted es un ministro o un minister o servidor. Para los efectos de esta ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran este carácter. Esto está en el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos de México. No estamos en México, pero esto es parte de lo que está establecido como tal en la República de los Manitos. Ministro de culto es una aproximación, en una aproximación se podría decir que se trata de aquellas personas que dentro de una confesión religiosa desempeñan los actos relativos al culto o liturgia, también se le llama, perdón, programas o ceremonias, y el cuidado religioso pastoral, consejería y orientación. Eso es un ministro de culto. Ahora, esto que estamos hablando es en referencia a ministro de culto cristiano. Sin embargo, para efectos de la ley, un ministro de culto es toda persona o cualquier persona que dirija a otro, sea de la religión que sea o de la agrupación que sea, que se haga pasar o que muestre que es religión o religioso. Entonces tenemos agrupaciones como la religión Yoruba. Creo que ustedes conocen qué son los Yoruba, ¿no? ¿Sí? Ok. Ellos en la ley y de paso están registrados como religión. Entonces ellos son reconocidos por la ley, eso lo vamos a ver más adelante, como ministros de culto. Que muchos de ellos no lo saben, ok. Algunos lo saben, sí, pero nosotros debemos de saberlo. Que un ministro es alguien que administra, dirige o hace, independientemente de la religión que sea. Esto no es solamente para los cristianos, que acá lo hemos tomado para los cristianos y estamos trabajando en pro de ello, eso es otra cosa. Ahora, para la Iglesia Católica, los ministros se encargan de administrar los sacramentos de manera oficial. En la Iglesia Protestante, que ellos nos catalogaron a nosotros como protestantes y nosotros nos dejamos decir protestante porque no es la palabra correcta, porque el término protestante no se refiere a religión ni sale de una agrupación religiosa, sale de la agrupación de abogados que defendieron a Martín Lutero. Y como ellos protestaron en contra de la Iglesia Católica y a favor de Martín Lutero, de ahí para acá es que viene la palabra protestante, pero no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con lo jurídico. Pero pocos saben la historia en cuanto a esa área. El ministro de culto es un integrante del clero que es ordenado y también se le conoce como pastor, predicador, según sea la tradición de la agrupación donde está. ¿Usted ha oído algunos casos donde al chico lo llaman el gurú o lo llaman el padrino? Asociaciones, es un ministro de culto también. En el caso que nos compete, aquellas personas físicas que se dediquen con carácter estable al ejercicio de funciones religiosas, culto, enseñanza religiosa, asistencia y consejería que haya sido designada por una confesión religiosa y así lo demuestren mediante la oportuna certificación del órgano de gobierno correspondiente. Eso lo registra Ramírez Naval. Entonces, ¿qué es un ministro de culto? Cualquier persona que ha sido preparada, que ha sido orientada y luego certificada, que es lo que vamos a hacer después de que ustedes culminen con este ministro de culto, tienen la oportunidad de ser certificados como ministro de culto. Se entrega un certificado, no un título. Aclaramos esa parte. Ahora, una persona que ha sido orientada, que es un ministro de culto, se le
por supuesto, valga la redundancia, se le enseña, se le orienta y luego se le certifica, no se le está entregando un ministerio. Digo esto porque hay personas que luego que reciben una certificación creen que no me dieron un ministerio. No, nosotros los seres humanos, los hombres, no estamos en capacidad de entregarle ministerios a nadie. El único que entrega ministerio se llama Jesucristo, ni siquiera el Padre y tampoco el Espíritu Santo. El único que entrega ministerio es Jesucristo y lo hace en lo personal. Luego entonces le hace saber a los líderes de ese individuo lo que hay, si son espirituales, ¿no? Y si no son, también se dan cuenta. Lo que pasa es que en vez de ayudarlo, en vez de ocuparlo, lo que hacen es que los votan, lamentablemente, los persiguen. Eso ha estado pasando y seguirá pasando. Ahora, aquella categoría de personas, miembros pertenecientes a un determinado cuerpo social, llamado genérica y legalmente confesión religiosa o iglesia, que siendo designado por el órgano competente de dicha confesión o iglesia respectiva y mediante el procedimiento previsto le hayan sido encomendado el ejercicio de las actividades que son propias de su ministerio. Legislación española. Esto es lo que enseña la legislación española sobre un ministro de culto. Un ministro de culto no exactamente predica todo el tiempo. No, hay muchas cosas que se hacen que no tienen que ver con la predicación, como el mantenimiento en las áreas del local, como el ayudar a los que predican, lo que se conoce como un servidor, como un diácono, como una diaconisa, el que ayuda en la contabilidad del dinero y en cuantas otras cosas más, son ministros de culto también, porque todo eso tiene que ver con el culto, tiene que ver con la liturgia, ¿sí? Los que trabajan en el área de la decoración, acomodando aquí atrás, cosió la cortina, las acomodó, las lavó, y todo eso es un ministro de culto, no necesariamente tiene que ser un predicador, un ponente. Ahora, definición bíblica de ministro de culto, hebreo, ¿sí? La definición hebreo es sharat, se escribe S-H-A-R-A-T-H, servir. Este término se aplica a los servidores de la corte real, Primera de Reyes 10:5. Aquellos quienes ayudaban a una persona del altar, rango. Josué 1:1. Los sacerdotes y levitas. Ezequiel 44:11. Los ángeles, Salmo 103:21. Son vistos y catalogados como ministros de culto. Eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, en el que nosotros estamos, en la gracia, en la dispensación y bajo el sacerdocio que ocupa el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Del griego uperetes, H-U-P-R-E-T-S. Eso es un ministro de culto. Uperetes. Upo, debajo, erete, remero, literal. Es decir, es un remero de tercer grado, remero de galera o ayudante. Subordinado también es el término ministro de culto. El ministro de la sinagoga, hablando en el caso de los judíos, Lucas 4:20 y Juan Marcos, Hechos 13:5. Ahora, un remero de tercer grado es lo que se le caracteriza a un ministro de culto. ¿Qué era un remero de tercer grado? Ok, en el mundo militar, el tercer grado no es el de más elevado, no, es al revés. De tercera, es decir, cuando un sargento sale, sargento de tercera, ese es el más nuevo de los recontranuevos que existe. Luego de 5 años, de segunda, y luego de 15 años, pasa a sargento de primera.
Entonces, en este caso, un remero de tercer grado en una galera en el tiempo de la Biblia, ¿quién era? Algunos eran presos, otros eran esclavos, que los llevaban dentro de un barco de cierto tamaño en el cual colocaban, los amarraban y comenzaban a remar. Allá al frente estaba uno con un tambor. Cuando el que estaba allá le daba el golpe, ¡pum! Todo el mundo tenía que hacer esto, al unísono, todo. Y denle, y denle, y denle, no hasta que se canse, hasta que se muera. El que se moría lo desamarraban, sacaban otro allá, lo ponían acá y tenía que agarrar el ritmo de los demás. Así era un remero de galera en el tiempo de la Biblia. Y ahorita es igual. Es decir, los que somos ministros de culto es hasta que nos muramos. ¿Sí? No hay vacaciones. No hay jubilación. Es un llamado a que algunos pierden el derecho de ejercerlo. Sí, eso es otra cosa. Es decir, ministros que pierden el derecho de ejercer por andar cometiendo pecados sociales y morales, sí. Pero el servicio como tal no se pierde, señoras y señores. Definición bíblico de ministro de culto. Seguimos acá. Del griego liturgios. Función pública. Servidor público. Cristo en Hebreos 8:2. Pablo como evangelista. Romanos 15:16. Funcionario o representante de Dios. Romanos 13:6. Del griego diáconos. Siervos. Servidor. Ayudante. Timoteo 1:3-2. Pablo y Apolo, 1 Corintios 3:5. Tíquico, Efesios 6:21. Ayudantes y servidores de la iglesia, Filipenses 1:1. Y 1 a Timoteo 3:8. Lamento decir lo que voy a decir, que la mayoría de ministros de culto en este tiempo, a esta altura, se creen jefes, ¿sí? Y se creen pequeños reyesitos en los cuales todos los que tienen a su entorno no son ciudadanos, sino súbditos, que tienen que servirles y que no pueden corregirlos y que no pueden reprenderlos cuando ellos están haciendo las cosas incorrectamente. Ahora mi pregunta es, yo quiero que usted analice lo que viene. Esto no está en la guía. Antes de los ministros de culto, ¿la iglesia existía o primero Dios constituyó a los ministros de culto y después constituyó a la iglesia? Analice la pregunta. Es decir, ¿qué hizo Dios primero? ¿La iglesia y luego los ministros de culto o hizo los ministros de culto y después la iglesia? Usted no se había hecho esa pregunta, ¿verdad? Buena esa pregunta. Entonces, el análisis es el siguiente. Si Dios hizo primero a la iglesia y luego a los ministros de culto, por antigüedad, los ministros de culto le deben respeto a la iglesia, por antigüedad. Porque cuando usted va a cualquier base militar y llega un teniente nuevecito, graduado, 5 años de carrera, y allí hay un sargento que ahora los llaman maestro, sargento mayor, 30 años de servicio, el teniente con todo y que académicamente está por encima, tiene que venir y saludar, porque hay algo que se llama respeto, hay algo que se llama antigüedad. ¿Sí? Entonces, yo de acuerdo a lo que he analizado, Dios constituyó primero la iglesia y luego hizo los ministros para perfeccionar a la iglesia, porque primero existimos y luego nos perfeccionamos. Ahora, ¿qué vemos ahora en la mayoría de los ministros que quieren y se creen mayores y se creen que están por encima de la iglesia? Tampoco la iglesia va a estar por encima de ellos porque son sus servidores. ¿Estamos claros, verdad? Y el ministro no deja de ser iglesia, pero está para servir. ¿Estamos claros ahí, verdad? Ahora, ¿quién de nosotros como padre o de ustedes como madre tuvieron hijos para esclavizarlos? ¿Para tenerlos de servicio? Ninguno. ¿Y para que las gobiernen a ustedes? Tampoco. Es lo mismo. Porque ¿qué es el hogar? Una pequeña iglesia. Y aquí sencillamente nos venimos a reunir las varias familias como ya iglesia, pudiéramos decir, agrupada.
Estamos claros, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Las preguntas, vaya anotando. O las inquietudes. Ahora, seguimos acá hablando de los ministros. Griego, dunasteus, funcionario, un oficial de la corte. Hechos 8:27. No se le olvide que el funcionario está para servir, no para servirse. Lamentablemente, los que tenemos en la mayoría de los sitios, pues, ellos se creen los dueños y señores de ese espacio, donde se les prestó y de paso se les paga. Que en el caso de nosotros no es que no nos pagan, sino que no hay un pago como tal y la mayoría lo hacemos casi a honores, ¿no? Concepto de culto. Vamos a ver. Es la manifestación exterior de una creencia, religión o fe. El culto es parte de las obligaciones de quienes participan en una comunidad de creyentes, señoras y señores. El culto otorga más libertad de pensamiento. El culto otorga más libertad de pensamiento, es menos sistemático, es libre, varía en relación a cada comunidad en sus prácticas y objetivos. Sí, los cultos en la iglesia donde usted va no son iguales donde estamos nosotros y así sucesivamente. Es decir, no hay un molde, no hay una fórmula específica cómo debe de hacerse cada culto. Es decir, el que va a dirigir tiene su fórmula, o cada uno de los que dirige tiene su fórmula. Sin embargo, tenemos algunas iglesias que usted sabe todo lo que van a hacer ahí ya, porque comienzan con la oración de esto, luego la de esto, luego la de esto, y eso es algo así estrictamente, es más un rezo que una oración. Es más de lo mismo que algo nuevo. ¿Sí? Ahora, en una conversación, todo el tiempo usted no dice lo mismo, ¿verdad que no? Ok. En un culto pasa lo mismo. El culto da al individuo ciertas libertades religiosas, es decir, le da capacidad de optar entre varias alternativas. ¿Sí? Concepto de religión. Vamos a ver los que dicen, yo no soy religioso. Vamos a ver. Yo no soy religioso. Vamos a ver. Concepto de religión. La propia etimología latina del término religión presenta dos acepciones: relegare y religare, advirtiendo esta última sobre la naturaleza inherentemente social de los religiosos como vehículo de cohesión intersubjetiva y normativa de las colectividades. Ahora, todo el que se reúne en grupo y profesa una fe o una creencia, porque le aclaro algo, tenemos cantidad de grupos que ellos profesan una creencia, pero no tienen fe. ¿Sabe usted eso? Los únicos que tenemos fe, y disculpe que de repente me vea como pedante, somos los que conocemos al autor y consumador de ella. Que de paso, la fe, para efecto de los humanos, tuvo un comienzo. ¿Sabe usted eso? Que la fe, para efecto de los humanos, tuvo un comienzo, pero que para efecto del mundo espiritual es eterna, es antes del tiempo y después del tiempo, pero para efecto de los humanos, Romanos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. Entonces, esa palabra autor le dice a usted que este vaso, hubo un día alguien que lo diseñó, le hizo todo en su imaginación, todos los dibujos. No sé si no existían las computadoras, lo hizo a mano. Si ya las computadoras existían, lo hizo en la computadora. Creo que si fue inteligente, lo patentó, lo registró y nadie más puede hacer un vaso igual que él, porque lo puede demandar. Pero eso tuvo un día de comienzo. Entonces, él fue el autor. No sé si él mismo lo hizo o buscó a otro para que lo hiciera,
pero bajo las normas y el permiso de él. Entonces, si la fe tiene un autor, ¿quién fue ese autor? Jesús. ¿Hace cuántos años Jesús estuvo en la tierra? Según el calendario romano, hace 2024 años estuvo Jesús en la tierra. Quiere decir que antes de Jesús no hubo fe o no había fe en la tierra. Eso es cierto. Y entonces los del Antiguo Testamento, eso es otro tema. Pero si Jesús es el autor, ahora si hubo fe en el Antiguo Testamento, el que escribe Romanos nos está mintiendo. Entonces Jesús no es autor. ¿Están aquí? Intrigantes preguntas. Ahora, el fenómeno religioso, si bien contiene una dimensión vinculada a la intimidad particular de cada ser humano, relegare es esencialmente comunitario. El propósito de las religiones es ofrecer un código de vida personal para orientar la vida en sociedad, en todas sus esferas, de acuerdo con los preceptos dictados por sus dioses, hablando de las religiones, o fuerzas sobrenaturales de las religiones. Hablando en el caso de nosotros, no tenemos dioses, tenemos un Dios, que es compuesto por 3 individuos, sí. Esta no es una clase teológica, por eso no vamos a explicar esa parte, pero eso lo tenemos en otras clases, los que estén interesados. Ahora, el Marco Tulio Cicerón hace derivar la palabra religión del verbo religare, que significa volver a leer. En este caso, ¿cuántos de los que estamos aquí estuvimos desligados de Dios? Todos. Un día conocimos la palabra, un día esa palabra se nos iluminó y yo acepté esa palabra, entonces volví a ligarme de donde muchos años atrás, por culpa de uno, nos habíamos desligado. Entonces, si nosotros nos religamos de quien estuvimos desligados, entonces somos religiosos. Que nosotros tenemos relación con él, sí, indiscutiblemente tenemos relación. Pero para efecto de lo académico, si nos preguntan, ¿y usted a qué religión pertenece? Usted tranquilamente puede decir, yo soy cristiano evangélico. Para definir, porque hay otros que se hacen llamar cristianos romanos, no sé si fue que nacieron en Roma, y se hacen denominar católicos. En el caso, si usted tiene un pasaporte, usted es católico, ¿sabían? Porque el pasaporte es una cédula mundial. Entonces, la palabra católico es universal. Sin embargo, la religión que se profesa mundial no está en todos los países de la tierra. Hay muchos países donde no está la religión que se hace llamar mundial. Ahora, en cuanto a volver a leer o recorrer, religión indicaría así la repetida reflexión que hace el hombre sobre el culto de los dioses, objetos que reclaman su atención preferencial. Lucio Silicio Lactancio deriva la palabra religión de la palabra religare, que significa atar de nuevo, admitir los vínculos que unen al hombre con Dios. Religión quiere así decir religazón del hombre con Dios. En la etimología que hay, cuenta más votos a su favor. Entonces, para efectos académicos, sí, somos religiosos. Para efectos personales, entre Dios y nosotros y Dios, tenemos relación. San Agustín de Hipona, al tratar el verdadero culto de Dios, utiliza algunas veces el verbo latino, religare, que significa reelegir por medio de la religión. En efecto, volvernos a adherirnos a Dios, de quien el pecado
nos había separado irreductiblemente. Santo Tomás de Aquino resume estas tres etimologías diciendo que en todas ellas se encierra al menos como mínimo esta idea, que la religión implica esencialmente una relación del hombre con Dios. Ahora, ¿usted tiene relación con Dios? ¿Sí o no? Si tiene, usted es un religioso, pero que no la practica al nivel. Ahora, eso es en cuanto a la religión. Señoras y señores, lo que nos viene ahora es la ética del ministro de culto, pero el tiempo ya llegó en esta primera hora de clase a su fin. ¿Sí? El tiempo se nos fue.